capítulo 1 y 2. Vamos a hablar esta mañana de la máxima revelación. La máxima revelación de Dios. Hebreos capítulo 1, el versículo 1 y 2. Si lo encontraron, digan amén. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oremos. Gracias, Señor, por esta palabra a nuestra vida. Gracias porque sabemos, Señor, lo que tú has hecho en el pasado, las maneras en que tú has hablado y también hoy en día. Bendice, Señor, en nuestra vida esta palabra, a todo aquel que la oiga, Señor, en el nombre de Jesús, porque yo sé que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres, para lo cual es enviada, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Siéntense, hermanos. Capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 y versículo 2. El objetivo, hermanos, de esta predicación es mostrar las diferentes maneras que Dios se ha revelado al hombre y ver cuál es la mejor que ha tenido. Allá en 1972, en la Ciudad de México, se celebró lo que se llamó el Congreso Internacional de Telecomunicaciones, para dar a conocer en aquellos tiempos, en aquellos años, los diferentes beneficios que ha dado el teléfono, la radio, la televisión y otros medios de comunicación que habían en aquellos años. Dios, hermanos, no solamente hoy en día, pero desde cuando el hombre fue creado aquí en la tierra, ha tenido interés también en comunicarse con cada uno de ellos. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy, Dios ha querido tener comunicación con el hombre, con el ser humano, hermanos, mucho antes que el hombre inventara o pensara inventar el teléfono, la televisión, el radio, el telégrafo, todos los instrumentos de comunicación de hoy en día, que son mucho más efectivos que en el año 1972. Estos versículos que hemos hablado nos muestran, según el apóstol Pablo a los hebreos, que Dios ha hablado muchas veces. Y cuando dice muchas veces, no son dos o tres, son bastantes veces. Y quiero recalcar primeramente esto: la revelación divina consiste en que Dios habló, en que Dios ha hablado en el pasado, en diferentes medios, de diferentes maneras. No le ha importado la manera, hermanos, no le ha importado el medio, pero Dios ha querido y quiso tener comunicación, hermanos, con el hombre, para que el hombre sepa quién es Dios. Amén. Y en aquel tiempo, hermanos, usó, escuche, su voz audible. Así como usted me está oyendo a mí, Dios usó su voz audible para hablarle a Adán, el primer hombre que oyó la voz de Dios. Adán, ¿dónde estás tú? Amén. Adán, Eva, después vinieron otros más, Caín, amén, que quedó vivo cuando mató a su hermano, y otros más, hermanos, patriarcas del Antiguo Testamento, que podemos decir como Abraham, los profetas que oían la voz de Dios. Amén. Dios usó su voz para hablar al hombre, para comunicarle al hombre, hermanos, lo que él tenía. Amén. También usó ángeles, esos seres que la Biblia dice que están a la disposición de Dios para llevar un mensaje de Dios al ser humano. Vinieron ángeles desde el antiguo tiempo, hermanos. Vinieron ángeles a ver a Abraham, a ver a Lot, a darle un mensaje a Lot. Y a través, hermanos, de la escritura del Antiguo Testamento, encontramos que ángeles vinieron a hablar a muchos
Sería la lista larga de mencionar a cuántos. En el Nuevo Testamento también encontramos que María fue privilegiada al venir, hermanos, un ángel a hablarle. No temas, María. Amén. Porque lo que tienes en tu vientre, santo es. Dios, hermanos, envió ángeles en muchos lugares. Amén. Para que el hombre escuchara el plan de Dios. Para que el hombre supiera lo que Dios quería que el hombre hiciera. Después vinieron esos hombres llamados profetas que Dios envió. Esa gente, hermanos, que sin preparación intelectual como hoy en día, solamente una vida consagrada en oración y ayuno con Dios, Dios los enviaba. La Biblia dice, y vino palabra de Jehová a Isaías, a Jeremías, amén, diciendo, ve, levántate, hijo del hombre, y ve y habla al rey de Siria. Dios usó a estos hombres, profetas de Dios, para comunicar el plan que Él tenía hacia las naciones también, hacia el mundo entero de aquel tiempo. Jeremías, Jonás, Elías, Eliseo, Zacarías, amén. Profetas mayores, profetas menores, hombres a la disposición de Dios, dispuestos a dar el mensaje tal y como Dios les pedía que lo diesen, sin quitarle, sin ponerle, sin provecho propio, palabra 100% de Dios. Amén. Es que a Dios no le importó tanto los métodos, Dios no le importaban los medios, Dios no le importaba, hermanos, si el hombre estaba preparado o no como el profeta. Dios, hermanos, quería comunicarse con Israel. Dios quería comunicarse con los patriarcas, con Adán, y usó diferentes métodos y diferentes maneras de hablar acerca de sus planes. ¿Cuál fue el propósito en sí? De revelarse. Miren, la única manera de que Dios se reveló en aquel tiempo era por lo que lo hemos dicho. Pero ¿cuál fue el propósito? Primero, que el hombre supiera acerca de su condición espiritual, de su pecado. Que el hombre supiera, hermanos, acerca de lo que estaba haciendo, que sus caminos estaban equivocados. Y venía el profeta y decía, he aquí palabra de Jehová. Lo que estás haciendo ofende a Jehová nuestro Dios. Arrepiéntete de tu pecado. Y venía el profeta para mostrarle al hombre, hermanos, sea rey o sea quien sea, su condición espiritual. Segundo, para mostrar un mensaje de aliento también y de exhortación ¿a quién? Al pueblo de Israel. No solamente venía el profeta a reprender al hombre por su pecado, pero a darle una palabra, hermanos, de aliento, una palabra de confianza en Dios, una palabra, hermanos, tremenda de exhortación, diciéndole que Dios estaba con ellos, que no tuvieran temor, que tuvieran confianza en Jehová de los ejércitos. Después también Dios, hermanos, el propósito de Dios para revelarse al hombre fue para mostrar, y esto es lo más principal, para mostrar el plan de salvación al mundo entero. La revelación de Dios consistió, y el propósito ha sido, ¿de qué cosa? Que el hombre supiera el plan de salvación a través de lo que Él ha establecido. Dios nunca ha hablado en vano. ¿Podemos decir amén? Dios nunca ha hablado en vano o sin propósito. La gente hoy en día habla, y a veces sin propósito. Dios no es así. Dios cada vez que habló tenía un propósito, tenía una razón. Hoy, en estos días también, Dios sigue hablando al mundo. Dicen amén por ahí. Amén. No se ha cesado la revelación, hermanos. Aleluya. De Dios al hombre. Si no es igual, no usa los mismos métodos, no usa los mismos medios. Amén. Aunque muchas veces Dios habla el corazón y a veces oímos su voz, pero no es la máxima revelación, la voz de Dios audible. Amén. La máxima revelación de Dios no son los ángeles que vengan a decirle a usted sus planes de Dios,
su pecado. No es, hermanos, los profetas como en el antiguo tiempo. Ahora hay una revelación diferente, distinta. Me atrevo a decir, mejor que la del Antiguo Testamento, que la del Antiguo Tiempo. En estos postreros días, dice el apóstol, en estos últimos días, Dios sigue hablando. Dice el apóstol en este versículo, hoy en día nos ha hablado por lo que yo llamo la revelación máxima de Dios. La mejor, la total, la que no, hermanos, puede ser cambiada por nada ni nadie. A veces la voz de Dios, que nosotros decimos Dios me está hablando, y no es Dios, hay un equívoco, son nuestros sentimientos, ¿me entienden? Pero la voz de Dios perfecta y de revelación máxima que Dios tiene ahora es nada menos que Jesucristo, su propio Hijo. Cristo, el Hijo de Dios, hermanos, es la mejor revelación que tenemos. Y en el capítulo 1 dice que el Hijo, o sea Jesús, es superior a los ángeles. Si ángeles hablaron en aquel tiempo, bueno, Cristo Jesús es superior a los mismos ángeles. Dan gloria a Dios. También sigue diciendo que el Hijo es superior a el mismo Moisés. Si Moisés fue grande, hermanos, entre el pueblo de Israel, bueno, el Hijo es mucho mayor que Moisés mismo. Hoy Dios nos habla, no por Moisés. Hoy Dios nos habla, no por ángeles. Hoy Dios nos habla simplemente o grandemente por su propio Hijo Jesús. Y en Él, hermanos, se revela todo el plan de salvación de Dios. Todo el amor de Dios que Él tiene para el mundo. Él es el Salvador. Dicen amén. Amén. Él es el Redentor. Amén. Él es el sanador, hermanos. Santo. Aleluya. Él es amigo fiel. Él es nuestro intercesor. Él es Jesucristo, nuestro sacerdote que interfiere con Dios por medio de nosotros. Amén. O intercede por nosotros para con Dios. Amén. Aquel que tiene al Hijo, tiene al Padre. Amén. Aquel que rechaza también la última revelación que es Jesucristo, hermanos. Mire, yo digo que es el último esfuerzo que Dios ha hecho. Después de Jesús ya no hay nada. Quien rechace la última revelación de Dios, hermanos, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre esa persona. La máxima revelación, la última, la mejor, la más grande, hermanos. Dios se ha revelado últimamente al mundo a través de Jesús, desde que Él muere en la cruz, hermanos. Ahí está. ¿Quieres tener paz? Busca a Jesucristo. Perdón tus pecados, Jesucristo. Como dije hace un momento, redención, Jesucristo. Sanación para tu enfermedad, Cristo Jesús. Porque Él reúne todo lo que el hombre necesita. Nada más, Cristo Jesús. Ya no tenemos que buscar otro medio de revelación. Hay gente que está buscando y hermanos, espero que Dios me revele esto, y se pone a orar. Ya no hay revelación. La última es Cristo Jesús. La última aquí está la Biblia, que es completa revelación de Dios. Y esta palabra nos dice que Jesucristo es, hermanos, el único medio para ir al Padre Celestial. Amén. Nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Esta palabra es para aquel que no conoce a Cristo. Pero para nosotros los cristianos también tenemos que saber y recordar y darle gloria a Dios, porque no hay otro medio para el Padre más que Jesucristo. ¿Quieres oír la voz de Dios? Escucha a Jesucristo. ¿Quieres saber del amor de Dios? Escucha a Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Amén. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Gracias a Dios porque usted sabe que Jesucristo es la última revelación, la máxima revelación, la mejor, la perfecta, hermanos. Amén. Si el hombre quiere buscar y poner un dogma diferente, es imposible. Salvación a través de
Cristo Jesús. Perdón de pecados es a través de Cristo Jesús. No hay otro medio de Dios para el hombre. ¿Podemos dar gloria a Dios? Podemos levantar nuestras manos y decir gracias, Señor. Te alabamos, Señor, en esta hora por la revelación que tú has hecho, la mejor, la máxima, la perfecta, Cristo Jesús, tu Hijo, Señor. Te alabamos y gracias porque los hermanos podemos reconocer que fuera de Jesucristo no hay nadie más. Él es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestra paz maravillosa que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por esta palabra. Bendice a los hermanos en el nombre de Jesús. Y todos decimos